Hola, muy buenos días para todos. El tema de esta semana es analizar pues un objeto que se encuentra sobre una rampa, entonces analizar las fuerzas que están actuando sobre él. ¿Listo? Entonces, para eso vamos a hacer uso de las leyes de Newton. En particular, vamos a usar la segunda ley de Newton, ¿no? Y digamos que yo ya sé que vieron esto en la clase teórica, pero no está de mal como recordárselos. Entonces, la segunda ley de Newton dice que si usted suma las fuerzas que están actuando sobre un objeto en algún eje, eje X, eje Y, eso va a ser igual a la masa por la aceleración del objeto en ese eje, ¿listo? Entonces, digamos, esa es la segunda ley de Newton en general y quisiéramos aplicarla a este cuerpo que está acá descansando sobre una rampa que tiene un ángulo teta, ¿listo? Entonces, lo primero que uno debe hacer es elegir el sistema coordenado, ¿listo? Y en estos problemas de rampa es muy común tomarlo así, es decir, con uno de los ejes apuntando en la dirección en la que se va a mover el bloque, ¿sí? Y la razón de elegir este sistema coordenado y no uno así, pues es muy sencilla. Si yo elijo uno así, el bloque probablemente se va a mover en esta dirección, entonces voy a tener tanto componente de aceleración en X como aceleración en Y. Entonces se vuelve como un poco más complejo la cuestión. Es mucho más fácil analizarlo si ubico el sistema de coordenadas como volteado, de tal manera que la aceleración esté en un único eje. ¿Listo? Entonces, una vez uno ya ha elegido el sistema coordenado, que por defecto lo vamos a tomar así, lo siguiente es pues mirar cuáles son los términos de fuerza que componen a este cuerpo, ¿sí? O sea, que están actuando sobre este cuerpo. Y para eso se dibuja un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Entonces la idea es simplemente dibujar las fuerzas que están actuando sobre el objeto, ¿no? Y la más evidente es la gravedad, ¿no? Y la gravedad siempre va a ir apuntada hacia abajo, ¿listo? Entonces, este va a ser el peso, ¿no? La fuerza del peso. Listo. Estamos asumiendo que no hay fricción ni nada de ese estilo, entonces la otra fuerza que hay es la fuerza que ejerce la rampa sobre el bloque, ¿sí? En este caso, pues es la normal, ¿no? Entonces la vamos a pintar acá y digamos que la normal tiene una característica fundamental y es precisamente por lo cual se llama normal, es perpendicular a la superficie, ¿sí? Es decir, en este caso es perpendicular a la rampa. Si por ejemplo usted tuviera una mesa, no sé, la normal a esa mesa sería esta que está acá, ¿listo? O sea, sería una fuerza perpendicular a la superficie en la que estamos actuando, ¿sí? Podría también apuntar hacia abajo, por supuesto, dependiendo del problema que usted tenga. Si por ejemplo tenemos una superficie esférica, ¿sí? La normal a esa superficie pues puede apuntar hacia adentro o hacia afuera, ¿sí? O sea, básicamente es una fuerza que está perpendicular a la superficie, ¿listo? Entonces, una vez tenemos ya ubicado nuestro diagrama de fuerzas acá, ¿sí? Lo siguiente sería aplicar esta segunda ley de Newton a cada uno de los ejes, ¿no? Entonces, recordemos que tenemos los ejes volteados, ¿no? Y entonces, pues en el eje Y, en nuestro nuevo eje Y, está actuando la normal, ¿sí? Y en el eje X, pues no es tan claro todavía que actúa, ¿no? Entonces, digamos que lo que uno hace en estos casos, cuando uno tiene una fuerza que tiene como componentes en Y y componentes en X, es descomponer esa fuerza, ¿sí? Entonces, vamos a descomponer la gravedad en dos vectores. Uno que esté en el eje Y otro que esté en el eje X. ¿Listo? Y acá está con un ángulo teta. ¿Vale? Perdón si se ve un poco feo, aunque digamos que creo que esto de teoría pues, se los digo, pero yo creo que ya lo vieron igual. Em, entonces la idea es descomponer esta fuerza que está acá, este peso, en componentes en X y en componentes en Y. Y si recuerdan más o menos trigonometría, entonces digamos vamos a descomponer la componente X del peso y la componente Y del peso. ¿Sí? La componente X del peso va a ser esta que está acá, ¿sí? Y miren que está relacionada con el cateto opuesto a este ángulo, ¿no? Y si recuerdan algo de trigonometría, de pronto recuerdan que el cateto opuesto pues está relacionado con el seno del ángulo, ¿sí? Entonces, la manera de hallar esta componente X del peso pues es simplemente la magnitud del vector peso por el seno del ángulo, ¿sí?
De igual forma, la componente y del peso, o sea, la que está actuando acá, pues está adyacente al ángulo de manera que va a estar relacionada con el coseno del ángulo. ¿Listo? Listo. No nos vamos a enfocar mucho en la componente X, en la componente Y, porque digamos que el movimiento va a ocurrir en la componente X, ¿no? O sea, el objeto se va a mover hacia acá, probablemente. Entonces queremos analizar qué pasa ahí. ¿Listo? Entonces, vamos a aplicar esta segunda ley de Newton de sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿listo? Y en el eje X lo que vemos es que la única fuerza que está actuando es la componente X del peso, o sea, esto que está acá. Entonces, en el eje X la sumatoria de fuerzas va a ser el peso, que es masa por gravedad, por el seno del ángulo, ¿listo? Y eso va a ser igual a la masa, a la masa por la aceleración en X, ¿listo? Entonces ya habríamos hecho nuestra sumatoria de fuerzas en el eje X, que es el que estaba acá, y tendríamos esta relación, ¿no? Entonces sencillamente digamos que la aceleración depende de la gravedad y del ángulo, ¿listo? Y eso sería como resolver, digamos, encontrar la aceleración de este cuerpo, ¿vale? Si solo actúan esas dos fuerzas. Ahora, ustedes deben hacer un trabajo preliminar que es, pues, responder estas preguntas que están acá de diagrama de fuerzas, de, digamos, cómo identificar qué está pasando con el objeto. Yo les voy a dejar esas preguntas copiadas. Y una en particular que deben mirar y que de pronto les quisiera ayudar es básicamente qué pasaría o qué debería pasar para que la velocidad, para que el objeto se mueva con velocidad constante. ¿Listo? Quiero ayudarles en eso. Entonces, miremosla. Pues de nuevo, vamos a mirar el caso de que queremos que se mueva el objeto con velocidad constante. ¿Listo? Y digamos, si solo actúan estas fuerzas que están acá, o sea, el peso y la normal, vemos que va a haber una aceleración, ¿sí? Entonces, no va a funcionar que se mueva con velocidad constante porque hay una aceleración, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos en realidad es que la suma de fuerzas, para que se mueva con velocidad constante, es que la suma de fuerzas en nuestro eje X sea igual a cero, ¿listo? Eso es lo que necesitamos, o sea, que la aceleración sea cero implica que la velocidad es constante, ¿vale? Y pues para lograr eso, debemos de nuevo dibujar las fuerzas, ¿no? Entonces dibujamos nuestra normal, dibujamos el peso y acá vamos a dibujar la componente Y del peso y la componente X del peso. Y aparte pues sabemos que tiene que existir una fuerza, ¿no? Una fuerza adicional, porque si no existe esa fuerza adicional, el objeto se va a mover hacia abajo, ¿no? Y esa fuerza adicional, según este diagrama de fuerzas, pues lo que yo veo es que la que está desbalanceada es esa flecha color aguamarina. Entonces, si yo quiero que el objeto no se mueva, o más bien como sumarle una fuerza de tal manera que la suma de fuerzas sea cero, la fuerza que le debo sumar debe estar apuntando hacia el lado contrario, ¿sí? O sea, esta tiene que ser una fuerza que yo le tengo que agregar para que el objeto se mueva con aceleración cero, o sea, con velocidad constante, ¿sí? Entonces, digamos que ese sería como el razonamiento, ¿no? Entonces, si hacemos la sumatoria de fuerzas en X, lo que vamos a tener es, el peso está actuando, entonces mg seno de teta, la componente X del peso, perdón, está actuando, y en nuestro sistema coordenado, digamos que hemos tomado positivo hacia abajo, ¿no? Entonces, este está positivo, ¿no? Y por el otro lado tenemos una fuerza negativa que pues la desconocemos, ¿no? Entonces la voy a dibujar como menos F, ¿vale? Y lo que sí conocemos es que la sumatoria de esas dos fuerzas que están actuando en el eje X tiene que ser igual a la masa por la aceleración, o sea, a cero, ¿sí? O sea, necesitamos que sea cero. Es decir, si yo quiero que el objeto se mueva con velocidad constante, de acá uno podría deducir que la fuerza que se debe aplicar en el sentido contrario es igual a la masa por la gravedad por el seno del ángulo. ¿Listo? Sería como la conclusión, como si quiero que el objeto se mueva con velocidad constante, tiene que existir una fuerza.
que sea igual a la masa por la gravedad por el seno del ángulo, para contrarrestar el efecto.